damos la bienvenida, antes que cualquier cosa, a Rubén Elgueta, quien nos va a presentar su tema. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, necesitamos recordarles, por favor, las normas, estas pequeñas normas de la red, como para la sana convivencia, teniendo en cuenta que ya ha pasado en varias reuniones de este tipo de Zoom, que de repente ingresa gente malintencionada y las arruina. Así que solamente queremos recordarles que durante la charla tienen que estar con sus micrófonos apagados, por favor, y con sus cámaras encendidas. Por ahí hay una sola persona que aún no tiene la cámara encendida. 10 minutos les damos para que puedan, desde ahora en adelante, para que puedan encender sus micrófonos. Bueno, una vez aclarados estos puntos, nos gustaría, antes de comenzar, de manera muy breve, presentarles una presentación que hemos preparado con muy cortito los principales lineamientos de esta red de Historia Joven, para que ustedes se enteren específicamente de qué se trata este proyecto, el trabajo que estamos haciendo. Y finalmente también nos gustaría presentarles nuestra página web, que está, no sé si ya la han consultado, pero está recientemente inaugurada, y ahí vamos a ir subiendo los podcasts de estas sesiones, y van a encontrar varios links bastante interesantes. Bien, les voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Entonces, nuestra red de Historia Joven se fundó el año pasado, ¿cierto? Y reúne jóvenes historiadores de Chile con la finalidad de realizar actividades académicas y difundir el conocimiento, con especial énfasis en el trabajo historiográfico construido desde las regiones. Respecto a nuestros objetivos, les voy a mencionar un par, porque esto ya está en la página web para que ustedes lo consulten. Potenciar a jóvenes historiadores que se encuentren desarrollando sus temas de investigación, ya sea de licenciatura, magíster o doctorado, promover el desarrollo, difusión y proyección de nuevas perspectivas historiográficas, apoyar la difusión y acompañamiento de instancias de trabajo y actividades de quienes participen de las nuestras y también de quienes compartan nuestros objetivos. Y como les digo, el resto lo pueden consultar en nuestra página web. Respecto a las actividades que realizamos: investigación historiográfica, encuentros, jornadas, talleres, coloquios relacionados con la disciplina historiográfica, apoyo a la creación de actividades y producción intelectual que sea afín a los objetivos de la organización. Y eso, de manera muy cortita. Y ahora les muestro también nuestra página web. Esto es lo primero que les va a aparecer cuando ingresen: redhistoriajoven.cl. Una página que está bastante interesante, que incluye un repositorio, los proyectos, las páginas amigas y proyectos amigos también, noticias. Ahí pueden ir viendo que tenemos también un link a YouTube. Vamos subiendo los podcasts, incluso también estamos en Spotify, así que eso. Bueno, dejo de compartir y vamos a lo nuestro. Bueno, ahora toca el turno de presentarles a Rubén Elgueta. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cecilia. Y Rubén nos va a hablar sobre sociabilidad masónica de Concepción y la creación del proyecto universitario entre los años 1910 y 1950. Aprovecho de comentarles, para los que no han participado previamente con nosotros, que la modalidad de esta charla es que Rubén va a exponer su tema en aproximadamente unos 40 minutos, y posteriormente ustedes, entre medio ustedes nos van a ir haciendo las preguntas que le quieran hacer a Rubén, las van mandando por el chat, y nosotros al final vamos a entregarle las preguntas a Rubén para que Rubén las vaya respondiendo. Así que eso, damos paso a Rubén. Bien, muchas gracias Cecilia. En primer lugar, agradecer a la Red de Historia Joven por esta invitación. Sobre todo me interesa mucho poder ya ir dando ciertos aspectos de difusión a la investigación que estoy realizando, porque, bueno, es una inquietud que es muy interesante. La verdad es que
sobre todo en estos tiempos en los cuales no podemos ir a congresos por las razones de la contingencia, y también buscar siempre esa necesaria retroalimentación con los colegas, etcétera, pero también un poco mostrar lo que hacemos, o los que intentamos ser historiadores y por supuesto presentar nuestros trabajos al público abierto, dentro de una perspectiva de lo posible, la ciudadanía, etcétera, que vea estos temas y nosotros los podamos trabajar. Bueno, el título y el tema en general me gustaría plantear cómo surge, porque siempre es bueno hacer un trazado del camino recorrido. Esto es la continuación de lo que fue mi tesis de magíster en Historia por la Universidad de Concepción, que tenía que ver con los procesos de secularización en Concepción y los discursos a través de la prensa y los grupos de sociabilidades más importantes que yo estudié en esa instancia, que fueron los cuerpos de bomberos, y también las sociedades de socorros mutuos, pero desde el plano más bien educacional y los discursos, ¿ya? Pero el foco central estuvo siempre en la prensa, y trabajé como periodo de los años 1860 hasta 1910, que fue el tiempo de corte que yo le proporcioné a la investigación. Bueno, en esta línea entonces, los trabajos y todos los discursos ideológicos que me interesó revisar en esta oportunidad fue también analizarlos desde una sociabilidad vinculada a la figura cultural, a la expresión cultural. Y en esa línea entonces me encontré con una de las instituciones, por cierto, que tiene mucha tradición republicana en Chile, como lo es la masonería, y que dentro de lo que revisé, me encontré que es un capítulo interesante todavía pendiente por abordar. Y por cierto, me interesé en buscar el foco principal que tiene esta forma de sociabilidad y que justamente se relaciona con el tema de la educación, ¿ya? Y la construcción de espacios en función de la educación, porque cuando uno revisa la historia de Concepción encuentra muchos personajes que participaron tanto del mutualismo, en los cuerpos de bomberos y en las logias masónicas, con discursos que eran bastante similares y que desde luego buscaban esta necesidad de abrirse dentro de la ciudad, subsanando situaciones que se consideraban eran responsabilidad del Estado, pero que el Estado no las estaba cumpliendo en la ciudad de Concepción, ¿ya? Y en esos términos entonces surge esta investigación doctoral que está en un tiempo de los años 1910 al año 1955, tomando como hito, como elemento de corte, bueno, primero, 1910 también por el tema del centenario de la República, y el elemento de corte en 1955, observando lo que fue la instauración del modelo del Estado desarrollista y empresario en la ciudad. ¿Ya? Ese es a grandes rasgos el margen de influencia que me interesaba rescatar en esta investigación. ¿Ya? Bueno, para comenzar entonces, y para también entendiendo que tengo asistentes acá que no son todos del ámbito de la historia, eh, obviamente lo que hay que darle alguna vuelta en primer lugar al concepto de la sociabilidad, ¿ya? Esta sociabilidad como categoría de análisis o como forma de expresión estudiada desde la historia. La sociabilidad ha sido estudiada principalmente por la sociología, ¿ya? La antropología. Y de pronto cuando uno la observa, la historia la incorpora gracias a las investigaciones de Mauricio Boulon, pero visibilizándola como una cuestión diferente, con rasgos de contacto y las formas, por supuesto, que se dan dentro de un plano formal e informal, y que justamente tiene que ver con estos vínculos que se generan dentro de un espacio, dentro de un grupo determinado de personas, dentro de una cotidianidad que también se construye en función de este concepto de lo que es la sociabilidad, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo una obsesión con rayar las diapositivas, así que hago la aclaración desde ya. También surge la pregunta en este término, bueno, sociabilidad entendida de qué forma para la historia, porque también suele confundirse con la vida cotidiana o con una historia, o alguna forma de historia cultural. Entonces, ¿qué hace diferente a la sociabilidad respecto de otras maneras de percibir esta cotidianidad dentro de los grupos humanos? Y también no confundir lo que es la sociabilidad respecto de las prosopografías, como yo he podido percatarme en una investigación, en un compilado de varios artículos que sacó la Fundación Mario Góngora hace algunos años, respecto de la sociabilidad, que de pronto hay una delgada línea metodológica que no está clara, teórica que no está clara respecto de lo que es sociabilidad y una prosopografía de una institución determinada. Ya eso es como un antecedente que siempre tenemos que tratar de aclarar desde un principio, ¿ya? Y al mismo tiempo entender esta sociabilidad como una expresión que se da dentro de una institución que busca, como lo es la masonería, una orden que tiene este principio de formación de personas, de varones en este caso,
que opera bajo las lógicas de lo que George Simmel, este sociólogo, habla en torno a la sociabilidad o la sociedad secreta, ya con códigos, con elementos que, por cierto, permiten ir distinguiendo estas formas de relaciones en un plano formal, pero que, por cierto, también tiene su dimensión informal en el compartir, en el desarrollar ideas y, por supuesto, los vínculos de amistad que se generan en cualquier tipo de organización, ¿ya? Entonces, de pronto, estas preguntas son las que uno, al menos desde mi perspectiva de lo que he ido trabajando el tema, hay que tratar de subsanarlas con claridad, ¿ya? Bueno, Agulón, una de sus investigaciones más relevantes es justamente el círculo burgués, que yo la tomo en estos casos, no es la única que él tiene de sociabilidad en todo caso, pero la utilizo en esta oportunidad porque se asemeja un poco a entender lo que es la lógica de una formación y de una institucionalidad masónica, cómo ellos conversan, qué comparten, cómo se desarrollan en función de estos ritos y, por supuesto, este lenguaje simbólico que también obedece a un elemento de formalidad dentro de estas formas de interactuar, ¿ya? En este sentido, entonces, esta sociabilidad, dice Mauricio Agulón, está presente en la historia humana, es un componente elemental y muchos de los procesos históricos que nosotros observamos, yendo de lo general a lo particular, tienen que ver con la manera en que los hombres nos relacionamos, los hombres y las mujeres, por cierto, nos relacionamos en un contexto, en un plano determinado y con elementos en común que nos hacen sintonizar, ¿ya? Por lo tanto, está esto adscrito, según lo que él plantea, en un tiempo y un espacio determinado, ¿ya? Eso lo plantea Goulon de manera muy clara, y en ese sentido entonces él hace esta adaptación de este concepto y busca visibilizarlo en contextos históricos. En otras palabras, es historizar los conceptos, que es lo que él hace respecto de esta categoría de análisis, ¿ya? Una cosa es ver la sociabilidad desde la sociología. Nosotros tenemos muchas categorías de análisis que vienen del ámbito de la sociología, por cierto, y las agradecemos, pero también tenemos que historizarlas, ¿ya? Ver cómo se entendería esto y cómo tributaría a una explicación historiográfica en una dimensión que obedezca a un contexto determinado que lo diferencie respecto de otro, ¿ya? En esos términos, entonces, Agulón hace este ejercicio. Por lo tanto, una sociabilidad historiada implica hacernos cargo, y aquí hacemos el pase al discípulo de Maurice Agulón, que es Christian Gasmuri, específicamente la publicación de lo que fue su tesis doctoral, dirigida efectivamente por Agulón, que es el libro conocido que yo creo que la mayoría de los más especializados en esta línea de la historia nos hemos topado en alguna oportunidad, que es el 48 chileno, Igualitarios, Reformistas, Radicales, Masones y Bomberos, en donde él también hace este análisis del concepto y también lo proyecta a otras posibilidades, como por ejemplo los espacios populares, la diversión, lo formal y lo informal, etcétera. Va dimensionando este concepto en torno a una perspectiva de análisis que permite entender estos vínculos humanos y estos patrones quizás no patrones establecidos de conducta, pero sí estas formas de ser, estas maneras de relacionarse entre las personas, ¿ya? En este caso, pueden haber homosociabilidades en el sentido masculino, en el sentido femenino también existen, y por supuesto uno lo puede ver en las distintas instituciones republicanas en las cuales hay un número o funcionan bajo una lógica de varias personas al mismo tiempo, ¿ya? También en el caso de lo que es una homosociabilidad masculina, como lo es la masonería, aquí se replican elementos que tienen que ver específicamente con la estructura de la cultura patriarcal occidental, estas dinámicas de poder, si es que uno lo quiere visibilizar desde un análisis de género, ¿ya? Porque obviamente la sociabilidad en este caso obedece a un elemento formal, no formal, por supuesto también tributa a lo que es las identidades de género, cómo las personas dentro de su cosmovisión y toda su complejidad interactúan y buscan puntos en común. Y por lo tanto, en el espacio cotidiano, evidentemente tenemos en nuestra carga como personas el hecho de ser sujetos con género, con un género determinado, ¿ya? Y en este sentido, entonces, Michael Kaufman, que ha historiado a la masonería y ha analizado también el fenómeno de lo que es las corrientes feministas durante el siglo XX en otros contextos, él hace este análisis y busca justamente estudiar cómo se dan estas sociabilidades masculinas, pero y su relación en torno a lo que son los juegos de poder, ¿ya? Porque muchas decisiones dependen, por cierto, de una comida, de una interacción, muchos vínculos se desarrollan a partir de un plano informal incluso, pero que está siempre dependiente de una estructura, sobre todo que
detenta una posición y una valoración moral de los varones, en este caso como lo es la masonería masculina, y por cierto, la masonería mixta era lo propio durante la segunda mitad del siglo XX, y ya a finales del siglo XX la masonería femenina también. Ya siempre hay una necesidad de construir y que los hombres y mujeres se construyen y reconstruyan moralmente y en forma colectiva, ¿ya? Y ahí viene el simbolismo y todas estas estructuras de diálogo que se dan en estas instancias. Por lo tanto, aquí lo que interesaba respecto de lo que es la homosexualidad masculina es analizar estas dinámicas de poder, ¿ya? En estos juegos, en estas instancias en las cuales estos varones se juntan a compartir, ¿ya? Eso a grandes rasgos respecto de lo que señala Michael Kaufman. Y bueno, la principal definición que me parece que, además, por la época en que se publica este texto por primera vez, que es alrededor, al menos en el habla castellano, en la década de 1930 aproximadamente, George Simmel, Sociología 1, ¿ya? Específicamente en los estudios sobre la forma de socialización, y él desarrolla un análisis muy interesante respecto de las sociedades secretas, ¿ya? Y sus formas ritualísticas de relación. Sociedad secreta entendía no solamente como una cuestión que sea propio de la masonería, ¿ya? Hay muchas formas de organizaciones que también tienen un cierto secretismo, pero evidentemente se expresan acá estas fórmulas, estos contactos, estas miradas que por cierto tienen que ver desde luego con ritos, con simbolismos y formas de perfección, de perfeccionamiento que desde los más cursos, por supuesto, los masones compartieron. Y también se valora el sentido del secretismo dentro de esta dinámica, ¿ya? Si hoy en día uno le pregunta a un masón, ¿su institución es secreta? Me va a decir, no, es discreta, ¿ya? Evidentemente en el sentido de que no se está dando cuenta de todo lo que se desarrolla ahí, pero cualquier persona, de hecho, es mi caso, puede ir a un archivo en la Gran Logia de Chile o contactarse con personas y te facilitan las fuentes para investigar, porque evidentemente a ellos les interesa que se reconozca y se dé a conocer cómo ellos interactúan y lo que ha sido también la trayectoria histórica dentro de esta sociabilidad en Concepción, que hay investigaciones, pero por cierto no pasan más allá de hacer una historia muy general, y a ellos también les interesa ver cómo su trabajo, su labor como institución ha ido permeándose en el tiempo y se actualiza también dentro de esta lógica. Entonces, en el sentido es discreta, tú puedes ir, pedir que te facilite los archivos, hay un cierto protocolo y puedes revisar, digamos, y ahí hacer esta historia. Ya tanto es así que a mí me facilitaron todas las revistas masónicas digitalizadas de principio de siglo hasta muy pocos años atrás, y no hay problema con eso, sino que a ellos les interesa también este aspecto. Bueno, en este sentido, entonces, la categoría de análisis que yo logré construir en torno a lo que es la sociabilidad, una homosociabilidad masónica, en este caso masculina, que evidentemente considera el componente de género como un elemento de parte del análisis, que también hay que trabajar ciertos simbolismos para explicar un poco las dinámicas que ésta desarrolla, que también ellos generan una performatividad determinada en un espacio, en un contexto de reunión, ¿ya? Y utilizo el concepto de performatividad adaptado, por cierto, de lo que es la teoría de la performatividad de Judith Butler, que desde luego nos da ese elemento de puesta en escena, de ejercer un cierto estereotipo de masculinidad a través de los símbolos y esta idea que ellos tienen de la construcción de las catedrales, de los edificios, etcétera, adaptada esta vez sí al crecimiento personal y colectivo entre los integrantes que se hacen llamar hermanos, ¿ya? Esa es la dinámica que se da dentro de lo que se denomina una reunión en la logia, que es el espacio, la institución donde ellos se reúnen de manera particular, como existe, no sé, la parroquia San Juan de Dios, la parroquia tanto, ellos se llaman la logia con un cierto nombre, en este caso la que yo estoy estudiando, son dos, Fraternidad número 2 y Paz y Concordia número 13, que son las más antiguas de Concepción, ¿ya? Por lo tanto, hay dinámicas de poder y hay elementos que tienen que ver justamente con este ejercicio de lo performativo, de la puesta en escena de los valores a partir del género y de la visión que se tiene de la masculinidad en un contexto determinado, ¿ya? Por lo tanto, en esa línea, además, como institución que profesa los valores laicos y que tiene una lógica muy modernista respecto de lo que es la visión de la humanidad, ¿ya? Esa es la lógica que ellos, con la cual se desenvuelven, y por supuesto, desde esa lógica van a elevar un proyecto universitario, académico para la ciudad de Concepción. Ahora, metodológicamente,
esta investigación también la estoy llevando a cabo a partir de lo que es el enfoque y no el método. La gente lo confunde mucho. Para mí esto es un enfoque teórico metodológico que tiene que ver con la microhistoria, ¿ya? Microhistoria, por supuesto, esta posición de ver varias problemáticas en distintos niveles o visibilizar sin perder el ojo del centro, un poco separándonos de lo que podría decir María Angélica Illanes respecto de lo que es la historia descentrada, ¿ya? No, a nosotros en esta investigación me interesa ver lo que pasa en Concepción, lo que se genera en torno a la visión de estos masones que construyen una universidad y han aportado con el mutualismo y por supuesto con incluso con algunos liceos como el Liceo de Niñas, que también fue gestionado por masones, pero, pero no perder la perspectiva de lo que era el contexto general de lo que está viviendo Chile, ¿ya? Sino que no hacer una exacerbación de lo regional respecto del centro. Por eso me parece que la microhistoria, como lo han trabajado los italianos, tiene esa característica, ¿ya? Ver un poco lo que pasaba el caso a propósito de este libro clásico de Menocchio, ¿no es cierto?, en El queso y los gusanos, como un molinero francés, ¿no es cierto?, perdido en las zonas rurales logra interpretar un microcosmos a través de la analogía del queso y los gusanos y cómo eso llega finalmente a un tribunal de la Inquisición y es juzgada una cosmovisión campesina. En el fondo es Menocchio en su contexto, ¿no? Y la idea de plantearlo en esa línea acaba en esa dirección también, sino que es tomar un proceso histórico, tomar estos antecedentes y ponerlos en un pedestal de análisis, ¿ya? Y también la microhistoria, como dice Carlos Ginzburg, tiene la posibilidad de analizar y hacerse cargo de lo que es en la narrativa del historiador, la historiadora, lo que es la problemática de las fuentes, ¿ya? Dicho esto en términos simples, la microhistoria permite desentrañar y hacer, y si nos falta algún documento para ir contrastando alguna situación, bueno, permite que esa ausencia del documento sea parte también de la problemática, de problematizar lo que estamos trabajando, ¿ya? Y, por supuesto, como definición, creo que Giovanni Levi nos proporciona una definición que es bastante simple y entendible transversalmente, que es una reducción de escala, de observación, ver cosas pequeñas, ver cosas grandes, manipulando un microscopio, pero sin utilizar el microscopio al mismo tiempo, ¿ya? Es ver cómo dialogan, cómo se interactúan estos procesos históricos, lo que estamos investigando, respecto de lo que pasa en el centro u otras formas de visibilizar la historia de una comunidad determinada, ya en un contexto comunidad macro como puede ser un país, ¿ya? En el fondo es ir de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro dentro de la narrativa y en esa dimensión. Por lo tanto, aquí está, Carlos Ginzburg hace esa revisión en su libro El hilo y las huellas, y justamente lo verdadero, lo falso, lo ficticio, dedicándole un capítulo especial a la microhistoria. Él establece básicamente lo que ocurre, la problemática que implica que podamos no tener una documentación total o tengamos lagunas de conocimientos en determinados momentos. Bueno, Carlos Ginzburg dice eso no es un problema para la microhistoria se tiene que hacer cargo de todas estas problemáticas y por supuesto abrir preguntas. A lo mejor en un determinado momento no están los documentos, pero podrán aparecer otras fuentes después y podemos abrir campo en la investigación. Y eso es fundamental de entender, y por eso a mí me parece que es muy claro, más aún cuando uno estudia estas formas de sociabilidades masónicas que tienen un sinnúmero de fuentes, ¿ya? De muchas cosas, desde actas de reuniones, simbolismo, fotografías. Entonces uno tiene que dialogar y, por supuesto, poner en análisis todos esos datos que aparecen ahí. Por lo tanto, también aclarar, no es lo mismo microhistoria que historia regional. Yo siempre trato de plantearlo, porque en algunos países, por ejemplo, la historiografía mexicana, a propósito del libro Pueblo en Vilo y otros textos más, en Cuba también ocurre esto, microhistoria es como sinónimo de historia regional. Y si uno lo toma desde la dirección que nos aporta la historiografía italiana más contemporánea, Ginsburg, Giovanni Levi, entre otros, o de influencia italiana, evidentemente hay siempre este viaje, está de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, y por supuesto permite visibilizar problemáticas, estudiar a los sujetos en una red de contactos, y muchas de las posibilidades que no es solo ver una estructura y separada obviamente del centro, sino que no perder la perspectiva de análisis y por supuesto de entender que está la estructura ahí,
está presente, pero también hay más elementos que rodean la estructura y que a lo mejor no serán lo central de la investigación, pero es bueno considerarlas, hay que nombrarlas, hay que aludirlas, ¿ya? Por lo tanto, por eso me resulta muy cómodo esto del enfoque microhistórico. Con esto no estoy haciendo una elevación de la microhistoria por sobre otras formas de mirar lo regional, todo lo contrario. Me parece que todo suma, pero creo que para efectos de este tipo de investigación, como lo es la masonería, que obviamente tiene una dependencia de la Gran Logia de Chile y que está a nivel nacional y que, por cierto, dialogan entre distintas instituciones y logias, es bueno el enfoque microhistórico porque permite rayar este camino, ¿ya? Bueno, ¿qué aspectos podemos hablar entonces de esta masonería de Concepción entre los años 1910 y 1950? 50, 55, porque por cierto ahí tiene un actuar bastante connotado. Y es connotado en el sentido de que de la misma logia Paz y Concordia número 13 salió un expresidente de la República, que como lo fue Juan Antonio Ríos, y que por cierto él dentro del Partido Radical generó muchas redes en las cuales estos sujetos como personas aparte, porque la forma de actuar que tiene la masonería no es que sean ellos hablando en nombre de la masonería, aquí venimos los masones a solucionar esto, sino que se reúnen en forma particular, utilizan los vínculos que les da la masonería para llevar adelante los proyectos pensándolos, por supuesto, en un atisbo de lo que es un ideal de sociedad, ¿ya? En el fondo, no es que exista un pensamiento político uniforme ni religioso uniforme, sino que cada quien, protestantes, católicos, etcétera, del Partido Radical para efecto de este tiempo, del Partido Liberal, liberales más, un poco más conservadores incluso, pero tenían una mirada compartida en torno a lo que es una visión pública de la sociedad y de mejorar el entorno. Y por supuesto Concepción en este periodo era una ciudad bastante atrasada en muchos aspectos, ¿ya? Primero, por el tema sanitario, el Hospital San Juan de Dios que existía en la ciudad estaba en un estado bastante deplorable, y por supuesto no había otra posibilidad para los jóvenes de Concepción, las juventudes, que viajar a Santiago, a la Universidad de Chile o la Pontificia Universidad Católica, etcétera, como espacios para poder llegar a una carrera profesional, ¿ya? Claro, viajar a Santiago no es difícil hoy en día, pero era un viaje largo, era costoso y por cierto, además, los masones de Concepción notaron que se estaba perdiendo un potencial importante respecto de la posibilidad que tenían las mujeres de Concepción para poder estudiar y llegar al ámbito profesional. De hecho, ese es el primer antecedente que tiene la Universidad de Concepción, que sus primeras generaciones de egresadas, sobre todo en el curso de Química y Farmacia, son en la mayoría 90%, 99% mujeres, ¿ya? Entonces, hay muchas mujeres con potencial y lamentablemente no, además por las mismas restricciones que tenían para el ingreso a la Universidad de Chile, entonces ellos pensaban que había que abrir este camino y aprovechar para que las mujeres también pudiesen relacionarse, las hijas de masones, sobre todo las esposas de, y por supuesto también la mujer en general, las juventudes de Concepción, puedan tener una universidad que sea una alternativa concreta, real para la ciudad, y por supuesto para la ciudad y el sur de Concepción, ¿ya? Por lo tanto, la masonería señala, y en este sentido, lo que es el famoso discurso de progreso, ¿ya? Que es el destino manifiesto que tiene la institución como el gran baluarte y es un destino manifiesto, lo digo en estos términos, porque se pensaba a principios del siglo XX que íbamos a un constante progreso. Ahora esto no es propio de la masonería, ya muchas corrientes intelectuales abrogaban por ese tipo de situación, pero estaba esta idea de aportar al progreso y a la idea de la libertad dentro de lo que es el escenario de las sociedades, al menos en un plano local, ¿ya? Esos eran los grandes discursos, y cuando uno revisa la revista masónica, en general hay muchos aportes de artículos y publicaciones que tienen esa mirada, ¿ya? Al mismo tiempo, los masones de Concepción, que estaban reunidos en logia, observaban un cierto atraso en la ciudad respecto del Estado, ¿ya? Se acusaba al Estado en este sentido de no suplir o de ir un poco más atrasado respecto de las necesidades de la ciudad, ¿ya? Ese es el tema que se está mencionando, y es el discurso que, por cierto, motiva a muchos de estos masones a generar instancias de progreso, de ayuda a instituciones para que efectivamente éstas puedan cumplir con su acometido en la ciudad. Y en esta línea entonces me gusta siempre iniciar, para un poco definir y contextualizar el tema desde una dimensión teórica, una
traer a colación un libro que se publicó el año pasado, que es el profesor Fernando Venegas de la Universidad de Concepción, que me parece que él inicia sus dos tomos de lo que es el libro Estado, Sociedad, Construcción de Espacios en Contextos Locales, el Limache 1860-1960. Él parte con en su página, en las primeras páginas de su libro, página 11 específicamente, hace una aseveración que me parece fundamental para entender este actuar de los grupos privados en forma de sociabilidad en torno a lo que es la responsabilidad pública, ¿ya? Y la afirmación es grave. Es, ¿qué estaba haciendo el Estado, que era el actor más importante en esta época, o es el actor más importante como institución dentro de lo que es la historia republicana de Chile, o qué estaba haciendo la sociedad cuando se supone que era el Estado el que tenía que hacerse cargo de algunas problemáticas ciudadanas y elementos que tengan que ver con el bienestar de la sociedad, o básicamente el progreso, ya para efectos de contextualizar con esta época? ¿Y por qué las personas finalmente son las que realmente se movilizan, los privados en este caso, para justamente generar un proyecto que vaya en dirección al progreso? Entonces, ese es el cuestionamiento que Fernando Venegas hace muy bien en su investigación, porque finalmente es el Estado el actor más importante dentro de lo que es las instituciones republicanas del siglo XX. Será el Estado. Es evidente que tiene una participación importante, pero no es solo el Estado, también están los grupos privados y, por supuesto, haciendo esta lectura que el profesor Venegas la hace en Limache, es la misma pregunta que yo la puedo replicar acá en Concepción, y la sorpresa es abismante. No es en este sentido que Concepción sea una super ciudad, pero encontramos que, por ejemplo, el proceso de industrialización, había industria antes del Estado desarrollista y empresario, antes de la Corfo ya había industria acá en la ciudad. El alcantarillado fue promovido, el alcantarillado público de finales del siglo XIX fue promovido por personas, curiosamente masones, que por supuesto observaban que había una necesidad sanitaria que resolver. Nunca es el Estado. El Liceo de Niñas fue promovido por Lorenzo Arena, el Liceo de Niñas de Concepción, el más antiguo, que también era integrante de la logia de la masonería con otras personas, porque estaban preocupados también de lo que era la educación de la mujer. Pero así, nuevamente son privados y no el Estado. El Estado viene después con la normativa. Y ahí está justamente el análisis que se replica desde los planteamientos de Fernando Benet. Y la masonería, por cierto, dentro de su órbita simbólica, encontramos, por supuesto, que metodológicamente esto uno lo puede analizar. Vemos el espacio de reunión, el mosaico, las velas, ¿cierto? Las columnas y varias representaciones alusivas que tienen que ver un poco con el imaginario bíblico del templo del rey Salomón, ya las dos columnas, las formas en que se distribuyen los puestos, los cargos, el simbolismo, escuadra, compás, que por supuesto, si uno observa también el mutualismo de esta época, los comparte, y por supuesto el uso de los paramentos, que son estos delantales o mandiles con los cuales ellos se visten para trabajar en sus reuniones, que también representan lo que tiene que ver con la construcción, ya los antiguos canteros medievales o francmasones. De hecho la palabra significa albañil, constructor, que se juntaban y trabajaban materiales y por supuesto tenían que adaptarse y representar en este sentido el uso de estos delantales para el trabajo, donde colocaban las herramientas y todo lo que ellos necesitaban para diseñar y por supuesto construir. Entonces ese juego performativo es el que se expresa en este plano, y es ese juego performativo que finalmente hace esta homologación de ver este espacio construido, de construir espacios en la ciudad de Concepción, bueno, y en todas las ciudades de Chile donde hubo masonería, pensando siempre en el progreso. Y desde esa lógica, desde esa dinámica, surgen estas necesidades que, por cierto, se tratan de concretar contra viento y marea, porque dentro de la lógica de estos personajes hay un interés subyacente de perfeccionamiento tanto colectivo, pero también con la sociedad. Es un compromiso que es constante, ¿ya? Por lo tanto, hay que estudiar y esos valores, dentro de lo posible, llevarlos a la práctica. Ese es el discurso que uno encuentra, al menos en lo que es la oficialidad y en los documentos fundamentales, en este caso la revista masónica, que es la gran difusora del pensamiento masónico dentro de las distintas logias del país. Bueno, ¿cómo surge entonces el proyecto universitario?
Hay un médico de Los Ángeles, también iniciado en la masonería de Concepción, que es Virginio Gómez González. Y él, por supuesto, junto a otros personajes como Edmundo Larena, Julio Parada Benaventes, Luis David Cruz Ocampos, y por supuesto algunos que vendrán después, ven la necesidad de, primero, modernizar el estado deplorable de lo que es la salud pública de Concepción. ¿Ya? El Hospital San Juan de Dios, que obedecía a los estereotipos de salud pública propios de la caridad, que era la gran mirada en torno a lo que es la salud desde el siglo XIX, ¿ya? Desde una perspectiva católica, que por supuesto en un ambiente secularizado y acorde a los tiempos de progreso que se exigían dentro del discurso que ellos plantean, el hospital se estaba haciendo precario, ¿ya? No era un hospital moderno. Y al mismo tiempo había que perfeccionar los cursos de educación superior que tenía el antiguo Liceo de Hombres, que, como principalmente el curso de leyes, que desde luego tenía que tener una continuidad universitaria y además una continuidad universitaria que permitiese el acceso a la mujer, ¿ya? De hecho, en 1918, en el Diario del Sur, se publican varios reportajes que hace Virginio Gómez, este médico, señalando que hay un potencial interesante en las mujeres para las carreras que incluso dentro de la norma, dentro de lo que se puede apreciar en la historia de mujeres, eh, no eran muy comunes o se pensaban que eran muy masculinas, masculinizantes. La carrera de dentística, la carrera de derecho, principalmente química industrial. Entonces hay que darle este espacio a la mujer para que pueda realizarse profesionalmente y pueda, por supuesto, tener mejores oportunidades dentro de lo que se observa en la dinámica de lo que es la sociedad patriarcal, digamos, de principios del siglo XX. Y esta cuestión es gravitante porque evidentemente dentro del discurso del progreso que tenía la masonería y dentro de la misma masculinidad que se expresa en estos círculos, también hay una puesta en atención en la mujer, que la mujer estaba siendo desplazada y que los tiempos modernos indicaban que ella debía ingresar a un mismo nivel profesional al menos, y por lo tanto la formación universitaria en este sentido era una oportunidad también de apertura. Ya ellos hablaban, sobre todo en el Partido Radical, que estaba vinculado a la masonería, de la posibilidad en 1910, 1920 del voto femenino en Chile, pero ahí estaba la presión. Por lo tanto, dentro de estos discursos se crea esta universidad también un poco para que la juventud tenga una continuidad a nivel local, ¿ya? Por eso es que es la primera universidad en este sentido privada, aparte del Estado, pero que después ya finalmente va a ser adoptada por la normativa institucional y se va a regir, por supuesto, y va a tener un presupuesto de financiamiento posterior, pero es un bastante difícil. Entonces, Edmundo Larena, Virginio Gómez principalmente, que es el quien lidera el proyecto, genera el famoso Comité Pro Universidad y Hospital Clínico de Concepción, que junto con generar la universidad va a generar un hospital clínico para modernizar la salud pública y a la vez educar médicos acá en la zona, ¿ya? Proyecto que no resulta de la misma manera, porque finalmente igual los médicos que estudiaban en la Universidad de Concepción tenían que ir a rendir sus pruebas prácticas a Santiago, a la Universidad de Chile, pero eso ya se fue logrando, esa autonomía se fue logrando con el tiempo, pero al menos se logró el tema del hospital, que por supuesto era necesario, el actual Hospital Guillermo Gran Benavente, que es el que viene de la mano de este proyecto. Acá encontramos a grandes rasgos esta fotografía del año 1958. La he puesto acá en el antecedente porque nos permite un poco ver la vestimenta completa, el traje. Aquí simbólicamente se expresa lo que es lo formal y lo informal, ¿ya? La vestimenta formal, lo que es el delantal, ¿no es cierto?, con los grados y el cargo que tiene el oficial que está acá dentro de lo que es la directiva de una logia. Acá tenemos, por supuesto, los que tienen este collarín como suerte con ciertas herramientas, elementos simbólicos, escuadras, compases, son los que forman parte de lo que es la directiva o oficialidad de una logia, y quienes que tienen la estrella son los que son representantes de la Gran Logia de Chile a nivel local, ¿ya? Hay toda una estructura, por cierto, organizacional que permite ir viendo la dinámica de poderes dentro de lo que es la estructura de la institución. Bueno, desde una perspectiva
que también vinculada a lo que es la educación. No sé si alcanzan a leer acá, no sé si yo voy a correr acá un poco este recuadro donde están las pantallas, las cámaras, ahí no sé si alcanzan a ver bien ahí, o en todo caso, es un poco para mostrar el tenor de los documentos y por supuesto las fuentes y las revistas, los simbolismos que obviamente se desentrañan a partir de ella, y lo que se expresa finalmente dentro de lo que son las publicaciones de esta época, de todo lo que es los primeros 50 años del siglo XX. El tema central por excelencia es la educación pública, la responsabilidad del Estado respecto de la educación. Aquí parte el encabezado: el destino de una nación está directamente relacionado con el bienestar de sus componentes. O sea, ideológicamente encontramos este germen de lo que es la mirada del estado de bienestar como construcción ideológica dentro de la masonería, ¿ya? Por lo tanto, todo circuito aglutinador de proyectos públicos están en sintonía con ese aspecto, ya con esta idea de un estado de bienestar como un componente fundamental. Y por supuesto, el Estado y la educación debían ir de la mano, y la visión finalmente que se puede desentrañar en estos términos es el interés que la masonería tuvo a nivel nacional con respecto de la Ley de Instrucción Básica Obligatoria del año 1920. Y por qué había tanto presidente de la República, ministros de Estado, que estaban adyaciendo o asumiendo este discurso dentro de lo que es la figura del Estado, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica encontramos esta dinámica de análisis. Bueno, a grandes rasgos, el proyecto, los primeros indicios de este proyecto educacional como universidad se encuentran con los principales financistas: Pedro Enrique Sañar, tu Banco de Concepción, Sociedad de Minas y Fundación de Schwager, etc. En ningún caso vemos al Estado aquí, o al menos, sino que trabajadores funcionarios y el Estado finalmente aparece recién, incluso resolviendo el tema del hospital, por ahí por los años 40, 50. ¿Ya? Este es el famoso pabellón veneciano, a propósito del hospital, ¿no es cierto? Fotografías de los años 40, que le decían el pabellón veneciano porque, digamos, se inundaba y costaba hacer cirugía, se interrumpía todo el proceso porque se llenaba de agua y los médicos no podían entrar, ¿ya? Entonces había todo este tipo de espacios, finalmente comienza a ser intervenido, modernizado, justamente en líneas de lo que es el hospital clínico. Bueno, a modo de síntesis, finalmente uno encuentra como discurso general dentro de lo que son las fuentes que trabaja la masonería, los textos, las cartas, las actas y por supuesto los distintos materiales informativos que uno puede encontrar. Hay una ausencia del Estado, y es lo que ellos reclaman, y por eso finalmente se movilizan respecto de los distintos temas: educación y salud pública, ¿ya? Y en esta línea entonces se reafirma esta visión de este motor de cambio que generan el asociacionismo de privados en torno a una problemática de carácter pública para la ciudad de Concepción, ¿ya? Y bueno, aquí finalmente encontramos, que es un documento interesante, el mensaje del Gran Maestro, que es el que preside toda la masonería a nivel nacional, donde efectivamente reafirma que la idea de fundar una universidad para Concepción como idea que surge dentro de las logias del Valle. Cuando se habla de logias del Valle tiene que ver con las logias o estas organizaciones dentro de las ciudades de Concepción y Talcahuano, para ser más específico, y que por cierto busca ser un espacio también de transmisión del libre pensamiento, ¿ya? De lo que es el pensamiento laico dentro de la sociedad, y que por supuesto era un interés permanente. Y la idea es que siempre, al menos desde la lógica de esta publicación, del Gran Maestro, de este informe, es que efectivamente la universidad siempre esté en manos de profesores, pueden ser masones o no, pero que tengan un claro interés laico con lo que es el funcionamiento de la universidad, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos, muchas gracias. Esta sería la presentación. Es básicamente un bosquejo de un estado de avance de lo que estoy trabajando. Y por supuesto, ahí quedo atento a las consultas y lo demás. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante tu presentación, muy ordenada también y muy completa. Bueno,
Respecto, como te comentaba al principio de la charla, te voy a hacer algunas preguntas. No sé si prefieres que te las haga todas ahora o las vas respondiendo de una. De a uno puede ser mejor, no sé, ¿cuántas preguntas Ya, son? Para ir perfecto. más ordenado, más... Ya, perfecto. Mira, Como, como ustedes quieran, no, en realidad. ya, Soy a libre disposición acá. ya, Rubén, gracias. Ya, una tiene que ver con un poco una cierta dicotomía que se detecta en el discurso de la logia masónica respecto a las mujeres, a la participación de las mujeres en lo social. De alguna manera, ¿cómo se podría a lo mejor aclarar eso? Sí, bueno, hay una dicotomía compleja porque los masones se agarraban la discusión que uno encuentra en las actas, es sobre todo, bueno, ¿cómo lo hacemos para que las mujeres puedan tener sus logias de mujeres? ¿Ya? Porque ellos son de la idea, al menos la masonería chilena, adscrita a la Gran Logia de Chile, es que creen en la masonería de las mujeres, las ven como hermanas, pero ellas tienen que tener su espacio separado, ya no están por la masonería mixta, aunque igual la respetan y hay vínculos ahí de fraternidad y todo el tema, se llevan bastante bien. Entonces, la principal dificultad que ellos observaban, y que de hecho ellos crearon instancias, trataron de buscar, y que eso es otra dimensión interesante para los estudios de género, de historia de las mujeres, si alguien lo quiere abordar, porque no se ha investigado eso, trataron de crear instancias, las famosas logias las logias blancas se denominaban así. Pero ¿cuál era el problema? El principal el punto de tope que ellos tenían es cómo les damos la autonomía, porque efectivamente el estereotipo o digamos los reglamentos que se establecían dentro de lo que es una logia regular es que las mujeres fuesen ciudadanas, ¿ya? Tuvieran derecho a voto. Y ese fue el problema, por ejemplo, las mujeres que tenían que pedirle la firma al esposo para hacer cualquier trámite administrativo, y querían cortar ese tema. Y eso ha sido, por ejemplo, había muchas mujeres, y se detectó el caso, de hijas incluso de masones, que llegaron a la universidad, eran profesionales y todo el tema, pero el esposo no le gustaba que participara en la masonería, o no le gustaba, y entonces había, eso fue el gran punto de quiebre. Y finalmente eso se logra con todos los cambios, recién a finales de los años 80, ya con la fundación de la Gran Logia Femenina de Chile en el año 1983. Pero también hubo formas mixtas, expresiones de carácter mixtos, pero que las logias administrativamente, como dependían además del Gran Oriente de Inglaterra, que tiene una estructura, ellos no aceptan la masonería mixta, es una influencia británica. Entonces había un tema de tradición también que un poco incompatibilizaba la posibilidad de llevarlas adelante, pero finalmente eso demora y además se logra recién en los años 80. ¿Ya? Pero fue un tema, fue un tema de mucha discusión. Bueno, otra pregunta para cerrar el tema de mujeres y género, tiene que ver con si es que los movimientos feministas que al menos en Chile se comenzaron y se desarrollaron, lo potente del movimiento feminista en Chile se desarrolló justamente entre los años que tú estás abordando en este estudio, entre 1910 y 1950. Y nos encontramos que, además de eso, con que ese movimiento feminista tuvo sus principales manifestaciones en Santiago y en Concepción. Entonces, sería interesante a lo mejor que nos comentaras respecto a cómo ha salido este tema en la investigación que tú estás abordando, porque probablemente puede haber tenido alguna injerencia, ¿cierto?, en este tema específico. Sí, ahí aparece mucho con el tema de la Universidad de Concepción, ¿ya? Sobre todo los primeros años, 1930, es el gran tema, ¿ya? Y la lógica y de hecho siempre me llamó la atención porque en los estudios feministas más contemporáneos, de historia de mujeres también, nadie ha entrado a analizar esa relación, porque la universidad, de hecho, no es casualidad que la misma Universidad de Concepción tiene su primera decana mujer en América Latina, ¿ya? Que es de la Facultad de Educación, que por supuesto, que es Corina Vargas, ¿ya?
y elegida por un cuerpo directivo todavía de puros varones. Entonces hay por supuesto, un discurso potente que no se ha investigado, pero principalmente en los años 30, y específicamente tiene que ver con la necesidad también de abrir espacios a la mujer, y también la masonería, de hecho, uno encuentra en revistas masónicas varias observaciones, varios estudios o varias reproducciones de textos que tienen que ver con eso, con la participación política de la mujer, textos que se dan en un contexto de la Revolución Francesa, pero que se estaban tratando de replicar, porque en el fondo también eran textos, digamos, del siglo XVIII, principalmente, XIX, también incluso de iniciaciones de mujeres a la masonería, y como idea de estudio para ver cómo esto podría ocurrir acá en Chile. Ya uno encuentra mucho de esa información en la revista masónica, y hay por lo menos desde los años 1910 a los años 30, para ser un poco más preciso, por lo menos hay 5 publicaciones al mes que salen del tema mujer en la revista masónica. Entonces, que es muy interesante porque, bueno, igual hay una mirada patriarcal de por medio, porque igual hay una época, hay un código cultural que siempre determina, pero de todas maneras hay una inquietud. Y es un tema, de hecho, yo estoy tratando de dedicar un capítulo de la tesis doctoral a esa relación, principalmente, al menos desde los discursos. Sí, bien interesante esa perspectiva de análisis, Rubén, porque de alguna manera también te brinda, creo que estas como a lo mejor podríamos llamar las opiniones que aparecen en las revistas, sería interesante analizarlas ahora, desde qué perspectiva en el fondo se abordaba el tema. Entonces, claro, es bueno el llamado que tú también haces como abrir la posibilidad de utilizar esa fuente, porque, bueno, Mm. me parece que es una fuente súper valiosa. Otra pregunta, que es una pregunta más bien conceptual, Rubén. Eh, los años que tú abarcas son entre 1910 y 1950, que es igual un periodo temporal, no sé, yo lo considero más o menos externo para, o sea, perdón, extenso para tratar este tema, conceptos como masonería y sobre todo el tema, perdón, el concepto de sociedad secreta. Sí. Si bien tú mostraste en tu presentación, al principio de la presentación, cómo abordas el concepto de sociedad secreta. Pero también sería interesante saber si es que ese concepto de sociedad secreta entre 1910 y 1950 tiene cambios tomando en cuenta sobre todo lo que pasa en el mundo. O sea, el mundo, en el fondo, la influencia que tiene en Chile, el contexto internacional es bastante diferente en el año 1910 al 1950 respecto al concepto de sociedad secreta, el concepto de secretismo y el mismo concepto de masonería. Sería lo mejor interesante que pudieras abordar eso, como contarnos un poquitito sobre eso, por favor. Sí, en relación a eso, la verdad, el juego, es que es un juego muy performativo, ¿ya? Porque en el fondo los masones lo que hacen abren una ceremonia con un ritual determinado, y lo que se conversa en la logia queda en la logia, ¿ya? O sea, es como un juego, esto es secreto porque estamos un poco escondidos, juega un poco este sentido de la disputa con la iglesia, que por supuesto era muy perseguida, y también lo hacían en la lógica de poder proteger a los miembros, porque al menos en lo que es concepción de todavía de este tiempo, sobre todo le pasó, por ejemplo, hay un testimonio de Alfonso Garretón, que era masón, médico famoso de Concepción de esta época, que quiso matricular a sus hijas en el Colegio de los Sagrados Corazones, y se la rechazaron porque era masón. Entonces, un poco para evitar eso jugaban a eso el tema del secretismo, y de hecho hay un reglamento de conducta súper estricto que un miembro no puede revelar o decir en un espacio público que persona de acá es hermano, ¿ya? Porque se violenta y se evita ese problema que se dio en Chile. Pero se dio en Chile porque si uno observa la masonería centroamericana es muy diferente, ¿ya? De hecho, en la masonería de Ecuador uno encuentra al cardenal, al obispo, a la masonería de mujer encuentra monjas también que participan. Es un tema de contexto, y Concepción particularmente tenía muchas disputas con la iglesia. Habían conflictos muy fuertes, entonces para evitar problemas tenía que ver con eso, pero por lo pronto ya la figura de lo que es la masonería en lo público se abre totalmente, y no deja más allá de ser una cosa más bien del juego performativo, ¿ya?
pero está, digamos, en esa categoría, porque, y la consideré también pensando justamente en cómo explicar esa vinculación con lo simbólico, con el elemento componente del simbolismo y las relaciones internas, porque en el fondo también cuando uno observa a los masones, a las personas estas que van a hacer sus proyectos, ellos no venimos en nombre de la masonería, ellos hablan a nombre de un bienestar de la ciudad y de mutuo propio, ¿ya? Pero sí, el análisis va en el sentido que ellos tratan de poner en práctica, dentro de lo que es posible, el discurso masónico valórico. Entonces, ahí está. Y claro, evidentemente de los 60 esto ya cambia totalmente y pasa a ser más que nada un elemento más bien de la tradición, es como una cosa casi cultural, pero hoy en día ya no, ellos incluso lo dicen, nosotros no somos una sociedad secreta, somos una sociedad discreta, ¿ya? No sé si queda más claro el tema ahí. Sí, sí, Rubén, sí, al menos a mí me queda claro, yo me imagino que el resto también estuvo muy bien explicado, así que muchas gracias. Bueno, con estas respuestas tan completas e interesantes, vamos a ir dando por finalizada la actividad. Queremos agradecer a los participantes y también, obviamente, agradecer nuevamente a Rubén por tan interesante tema y también abordado. Así que nos despedimos, los dejamos cordialmente invitados para la próxima charla. Les comentamos que vamos a seguir en Concepción y nuestra próxima invitada es Natalia Baeza, quien nos va a hablar sobre sociabilidad mutualista de Concepción y sus formas de expresión en la urbe. Ella se centra entre los años 1910 y 1970. Así que cordialmente invitados para la próxima charla, que también se viene súper interesante. Y los dejamos invitados también a que ingresen a nuestro sitio web, redhistoriajoven.cl. Ahí va a estar muy pronto el podcast de esta actividad. Que estén bien, nos despedimos.